Bien, entonces habíamos visto, bueno, vamos a recordar un poquito, habíamos visto hartos teoremas y estábamos mirando ya perpendicularidad. Entonces, eh, bueno, vimos el triángulo rectángulo, ¿cierto? Algunos de sus nombres. Vimos el teorema de la existencia del punto medio. Bueno, en el fondo que nos decía que todo segmento tiene un punto medio, es decir, un punto en su interior que lo divide en dos segmentos congruentes. Vimos que el punto medio es único en el caso del segmento. Un corolario nos permitía establecer que los puntos medios de segmentos congruentes dividen a estos segmentos en segmentos congruentes. Es decir, si yo tengo dos segmentos congruentes, un punto medio de cada uno de estos dos segmentos congruentes, todos estos segmentos que quedaron divididos por estos puntos medios son congruentes entre sí. ¿Sí? Los cuatro segmentos, digamos, AM, MB, AE1, M1 y M1, B1 son congruentes todos, ¿cierto? Eso lo probamos. También definimos la bisectriz, que la bisectriz de un ángulo, en este caso AOP, es una semirecta en su interior, de tal manera que me divide el ángulo en dos ángulos congruentes. Probamos que la bisectriz existe y que es única. También vimos que las bisectrices de ángulos congruentes dividen a ángulos en ángulos congruentes, esto que era en el fondo la misma versión con respecto a los segmentos que vimos acá en el corolario 7. Y definimos las rectas perpendiculares. Entonces dijimos que A es perpendicular a B se emplea con esta simbología y se sigue de inmediato que si A es perpendicular a B, entonces B es perpendicular a A, y por lo tanto es correcto decir que las rectas A y B son perpendiculares entre sí, o bien que se cortan o intersectan perpendicularmente. También vimos que dos rectas que se cortan perpendicularmente en un punto forman cuatro ángulos alrededor y tienen la particularidad de ser rectos todos ellos, ¿cierto? Generalmente uno denota solo uno de ellos por recto y uno asume de que, dada la perpendicularidad, todos los demás lo son. El teorema 28 nos daba la existencia y la unicidad de la perpendicular que pasa por un punto, y esto era lo que teníamos que probar. Si solo habíamos enunciado, dijimos que la demostración era bastante larga, entonces íbamos a comenzar con esto a partir de la próxima clase, que es ahora. Entonces vamos a llevarnos toda la pizarra. Bueno, vamos a hacer una observación antes de comenzar, porque como dijimos largo, entonces queremos ver bien qué es lo que... Ah, ya. Aprovechando, Dylan pregunta sobre la pizarra. La pizarra, de hecho, no estoy seguro si la última vez la adjunté. Yo, por defecto, digo siempre que sí. Pero entonces, en el Classroom, en material de clases, en cada semana, yo apenas termine la semana, entonces, si ahora vamos a la semana 4, en el fondo esta semana 4 hay que ponerle 4 y 5, porque esta semana, que es la quinta semana, tenemos solo la clase de hoy y el jueves parten con el trabajo grupal, entonces vamos a tener una pura clase, así que vamos a poner aquí, esta la vamos a editar, vamos a poner semana 4 y 5, ¿ya? Porque en el fondo hay solo una clase la semana 5 y que es la que estamos usando ahora, que es para terminar el archivo finalmente la semana 4. Entonces, en la semana 4 si se dan cuenta que yo no se la actualicé, pero la anterior, en la semana 3, tampoco. Oh, diablos, yo juré que sí la había actualizado. Bueno, entonces la semana 2 probamos. Ya, la semana 2 sí. Entonces la semana 2, justo antes de comenzar o el primer día, yo les pongo el material para que ustedes se preparen y cuando termine la semana les voy a subir a la misma semana el PDF con todo lo que vamos. Entonces, por ejemplo, aquí vimos hasta la semana 2 simplemente, pues, era ejercicios de la guía 1 que hicimos, sí. Ya, muy bien, entonces me falta actualizar guía semana 3. Por eso no la encontraba Dylan, entonces, porque en realidad yo no la había subido, perdón. Y estaba seguro que la hice, probablemente la descargué, la dejé en PDF lista y todo, pero no la subí nunca. Y también les recordaba eso, que finalmente vale la pena ahí descargar la última solamente, porque como se dieron cuenta en la pizarra, estoy guardando geometría euclidiana desde el principio acá,
Entonces cada vez va a ser más grande simplemente este PDF. Entonces, supongamos la quinta semana va a tener igual lo de la primera semana, ¿ya? Entonces usted generalmente descargue solo el último, ¿ya? Que ahora sí o sí se los voy a subir porque esta, digamos, va a ser ya la primera y última clase, porque a partir del jueves ya empezamos con lo del trabajo y de todas maneras igual quiero que ahí tengamos un tiempo para poder reunirnos eh, y aclarar algunas cosas. Eso. Bueno, entonces vamos a hacer una observación primero antes de comenzar. Como dijimos, la demostración es bastante larga y queremos probar dos cosas. Entonces, la existencia primero de la perpendicular por un punto y además que de existir es única. Entonces vemos que el recurso de la unicidad siempre más o menos era el mismo, ¿cierto? Suponer dos y ver que finalmente coinciden. Pero para la primera caso de la existencia tenemos que ver que por un punto pasa una y solo una perpendicular a dicha recta. Entonces primero vamos a ver que pasa alguna, ¿cierto? Y luego que solo una. Entonces para este caso vamos a ver que la demostración consta de dos partes. Entonces primero veremos que si tenemos una recta en un plano, vamos a ponerle pi, ¿cierto? El mismo plano que mencionan aquí, y un punto sobre dicha recta, hay por lo menos una recta perpendicular. Eh, a dicha recta, ¿cierto? Que sería nuestra recta L que estamos tomando en cuenta, que pasa por este punto A. Esto mismo se puede decir quizás de una manera más formal o correcta, digamos, una recta perpendicular a la cual A pertenece, ¿cierto? Cuando hablamos de pasar por acá sabemos que estamos hablando de pertenencia del punto hacia una recta o bien la intersección entre ellos. Ahora, un punto y una recta, sabemos que el punto pertenece a la recta. Entonces, tenemos una perpendicular a L, a la cual pertenece A, y esta perpendicular también está situada en el plano pi. Entonces eso es lo que vamos a querer ver. Bien, entonces para esto vamos a considerar un punto en el plano, un punto el cual no pertenece a la recta L. Vamos a ir haciendo un dibujito mientras para tener una idea. Una idea. Entonces lo que tenemos ahora es nada, ¿cierto? Una recta no. Tenemos L por aquí. Y lo único que tenemos en esta recta es un punto ahí fijado, ¿cierto? Este punto A. Entonces recordemos que además podemos denotar, si tenemos acá la recta L, recordemos que podíamos denotar como L barra la semirecta, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? La semirecta determinado sobre la recta L desde el origen A, y podemos ver su semirecta opuesta como L' también barrita. ¿Ya? Entonces ahí para rápidamente ver la semirecta hacia ambas direcciones, opuesta y L. Entonces lo que queremos ver es que existe una perpendicular. Entonces lo que vamos a ver, a suponer una recta que se intersecta acá. Entonces vamos a suponer una recta así. Ya, vamos a llamarle a esta recta K. Y de la misma forma vamos a decir que la semirecta K barra es desde A hacia arriba y desde A hacia abajo va a ser la semirecta opuesta,
K' barra. Vamos a ponerlo más bajito. K' barra. De hecho, vamos a trabajar solo con la parte de arriba. Así que lo vamos a dejar ahí punteada. Para que se note la importancia de arriba. Si lo que queremos probar aquí es que hay alguna intersección en el fondo, que hay un ángulo recto en ese par. Entonces, vamos a considerar la recta pi en el mismo plano, ¿cierto? Todo este plano, digamos que es pi, todo este plano. K no coincide con la recta L, pero tenemos que el punto A sí pertenece a ella, ¿cierto? Con la intersección en el fondo entre. Entonces denotamos por K barra una de las semirectas en que el punto A divide a la recta K. En este caso dijimos que era hacia arriba. Punto. Entonces lo que queremos ver es con los ángulos. Entonces, si el ángulo entre la semirecta L y la semirecta K y el ángulo entre la semirecta L' y K forman un par lineal, ¿cierto? Entonces sabemos que si este par lineal es congruente, cada uno de ellos es recto y por lo tanto sería perpendicular, ¿cierto? Entonces, en el fondo lo que queremos ver es justamente qué pasa con estos ángulos. Sabemos que son pares lineales. En el caso de que sean congruentes, la demostración está lista. En el caso de que no sean, es lo donde vamos a tener que trabajar finalmente de una manera más constructiva, probablemente, etc. Entonces, vamos a poner ahí puntito 1. Entonces, el primer caso sería el caso trivial. Entonces, si el ángulo, vamos a denotar así ángulo. Entonces, si el ángulo determinado por la semirecta L y la semirecta K, que esto en el fondo es la K al ladito, y el ángulo entre la semirecta opuesta L y también K, es decir, el de acá al ladito. Entonces, si ellos dos, vamos a añadir ángulos que forman par lineal, son congruentes. Entonces, si ellos dos que forman par lineal y además son congruentes, cada uno de ellos es recto, y si son rectos, por lo tanto, la intersección es perpendicular, ¿cierto? Por definición. Entonces aquí vamos a ponerle fin. Si se da este caso, no hay nada que demostrar, ¿cierto? Pero obviamente es suponer el caso que uno quiere ver en el fondo, ¿cierto? Entonces sería como el caso fome. Es suponer que el ejercicio ya está resuelto en el fondo. Bueno, entonces en el caso contrario, es decir, si son par lineal, pero que no sean congruentes, vamos a tener que hacer una construcción mediante el axioma de construcción, ¿cierto? Como suele suceder con los axiomas de construcción del ángulo del segmento. En este caso, como estamos trabajando con ángulos, sabemos que vamos a ir hacia allá. Y entonces, en el segundo caso, si tenemos que los ángulos del par lineal son diferentes, punto, entonces por axioma
de construcción del ángulo. Entonces, recordemos que la axioma de construcción del ángulo nos decía que dado dos ángulos, o en el fondo uno más grande que otro generalmente, que es lo que nos aseguraba la existencia de una semirrecta al interior de uno de ellos, de tal manera que me formaba ángulos congruentes con esta nueva semirrecta, ¿cierto? Entonces vamos a decir sea la semirrecta H barrita, ¿cierto? Una semirrecta de origen A también. Entonces, venimos al dibujo acá. En el fondo lo que queremos decir, si esto hay uno más grande que otro, por así decirlo, entonces nos asegura que existe otra semirrecta por ahí. Supongamos ahí, H'. De tal manera que L'H es congruente con LK'. Perdón, L'K. No, perdón, L barra K barra. Entre barras primas y... Sí, porque estamos suponiendo en este caso de que no lo son, entonces supongamos que hay uno más grande que el otro, entonces debería existir esta semirrecta ahí de tal manera que sí sucede esa congruencia. Entonces, de origen A, en el plano determinado por L, tal es que pertenece la semirrecta K, tal que el ángulo determinado entre L barra y K barra es congruente con el ángulo determinado entre L' barra y H barra. Así se presentan dos posibilidades respecto a esta nueva semirrecta H barra. Entonces, estos dos casos vamos a colocar uno. Vamos a hacer el dibujito correspondiente también. Entonces, el primer caso es que H barra está en el exterior del ángulo determinado por la semirrecta L y la semirrecta K. Entonces, el primer caso es que está en el exterior del ángulo, entonces L barra, K barra. Entonces, en el fondo esto lo que quiere decir si es agudo, ¿cierto? Si está en el exterior. Y lo vemos en un dibujito. Entonces está en nuestra recta L. Entonces para esa dirección está L barra, para la otra dirección estaba L barra prima. Aquí tenemos A, ¿cierto? Entonces nosotros estamos suponiendo ahora que estas cosas son así más o menos. Entonces para acá tenemos K barra y para acá tenemos H barra. Entonces ahora estamos suponiendo eso. Entonces los ángulos son chiquitos, por eso dijimos que eran agudos entre comillas. Y el segundo caso es que H barra está en el interior del mismo ángulo. Entonces si está en el interior, el dibujo más o menos el mismo, ¿no? Si está en el interior, tenemos K barra por acá. La diferencia es que y entonces acá el dibujo es más o menos el mismo. La diferencia es que H barra está en el interior del ángulo L'. Acá entonces tenemos entre L y H. Entonces quiere decir que el ángulo ahora es así.
en el fondo acá es considerar el lado obtuso, ¿cierto? Bueno, entonces, según lo anterior es más o menos claro, ¿cierto? Recordemos un poquito. El punto 1, supusimos que los pares lineales ya eran congruentes, entonces inmediatamente se tenía que eran rectos y por lo tanto eran perpendiculares, ¿cierto? Bueno, entonces, en el caso de que no lo fuesen, íbamos a construir uno que sí lo fuese, ¿cierto? Con esta nueva semirrecta H'. Lo que iba a suceder entonces es que estos ángulos de no ser rectos inmediatamente iban a ser dos casos, ¿cierto? En el fondo cuando eran agudo y obtuso, lo cual se podía verificar de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trazar una bisectriz del ángulo K barra H barra, ¿ya? En este lugar. Y así vamos a poder determinar acerca de, por suma de ángulos o diferencia de ángulo en el caso de obtusos, ¿cierto? Que el ángulo L es determinado por L y por esta nueva bisectriz es lo mismo que hacia el otro lado, ¿cierto? Que L', digamos, o L con la bisectriz. Porque en ese caso tendríamos que ángulos pares lineales son congruentes, ¿cierto? Y como vimos ya, si los pares lineales son congruentes, entonces son rectos. Entonces vamos a decir que en ambos casos, si trazamos la bisectriz, vamos a llamarle B barra, bisectriz del ángulo terminado por K barra y H barra en el punto A. Si trazamos entonces la bisectriz que me divide el ángulo, lo que tenemos es que el ángulo terminado por la semirecta H y la semirecta B es congruente que el ángulo terminado por la semirecta K y la semirecta B. Me lo divide en dos ángulos congruentes en el fondo. Entonces vemos que por cada caso de los que teníamos arriba, vamos a decir por suma de ángulos, en el caso agudo, vamos a decir aquí, se tiene LK congruente con L', H. Y por diferencia, en el caso obtuso, entonces, en el caso de los obtusos, por la diferencia, tenemos que el ángulo terminado entre L barra y B barra es congruente con L' barra y B barra, ¿cierto? Recordemos que B barra es la bisectriz. Entonces, acá en el dibujito es más o menos claro, ¿cierto? Si tenemos la bisectriz, entonces, si tomamos la bisectriz de este ángulo nomás, por suma de ángulos, si este es congruente a este, sumo estos dos, es congruente la suma de estos dos. Entonces, tenemos que pares lineales son congruentes, entonces rectos, ¿cierto? Y en el caso que me da el de abajo, si nos damos cuenta por la forma en la que están trazados los ángulos, por diferencia de ángulo, entonces tenemos que este es congruente con este, ¿cierto? Porque el total es congruente, por diferencia me da este, y nuevamente por la bisectriz, la suma nos da eh, que ambos ángulos son congruentes, ambos grandes. Ambos grandes, digo, los pedazos chiquititos de cada uno más la mitad de la bisectriz, ¿cierto? Eso sí se mal explica a mis palabras. Entonces, dichos ángulos forman par lineal
vamos a decir, luego son rectos, ¿cierto? Vamos a agregar aquí en dichos ángulos congruentes son lineales, ¿cierto? Luego son rectos y ahí ya uno puede concluir por lo que B y L son perpendiculares, ¿cierto? O rectos. Entonces, si quisiéramos, bueno, no queda mucho espacio para dibujar, pero en realidad está clara con esto, ¿cierto? Con estos dos, y la diferencia es que aquí el azulito entonces sería B barra, ¿cierto? La bisectriz. Bueno, entonces hemos visto la existencia. Nos falta probar la segunda parte. Entonces, veamos ahora que la perpendicular es única, ¿cierto? En este caso, la perpendicular que es la semirecta le llamamos por B, ¿cierto? Entonces que B barra es la única perpendicular a la recta L, tal que A pertenece a esta recta B y la recta B está contenida en el mismo plano. Bien, entonces para eso consideremos una tercera recta. Vamos a decir C, que también es perpendicular a L. De tal manera que A pertenece también a esta recta C y que esta recta está contenida en el mismo plano pi. Entonces en el fondo estamos suponiendo otra C que cumple la misma cosa. Pero como recta, ¿cierto? Entonces ahora diremos que C barrita es la semirecta de origen A, tal que la semirecta está contenida en el plano de borde L, tales que contienen a un punto, perdón, tales que contienen la semirecta B o a nuestra perpendicular. Por lo tanto, el ángulo entre la semirecta L y C es recto. ¿Cierto? Por el teorema 23, tenemos que todos los ángulos rectos son congruentes, ¿cierto? Todos los ángulos rectos son congruentes. Así, tenemos que los ángulos determinados, o bueno, en el fondo en este caso, todos los ángulos determinados por la perpendicular lo son. Entonces, como veis, se cumple la misma cosa. El ángulo entre la semirecta L y C es congruente al ángulo entre la semirecta L y B, porque B y C son perpendiculares, entonces estos ángulos son rectos. Y como los ángulos rectos son congruentes, entonces los ángulos determinados por estas dos semirectas lo son. Entonces, por otro lado, notemos que por axioma de construcción del ángulo, las semirectas
coinciden. Entonces tenemos ángulos congruentes. Notamos que ambos están formados, determinados por la semirrecta L, ¿cierto? Entonces, de ser congruentes, significa que la semirrecta C y la semirrecta B ahí coinciden. Entonces, aquí, perdón, esto es B, ¿cierto? ¿Qué sería esta parte? Es decir, la perpendicular, de suponer que existe otra, coincide con la primera, es decir, es única, ¿cierto? Oh, perdón. No sé. Ya, ahí sí. Entonces vimos que existe, y además de existir, es única, o en el fondo de suponer otra, ¿cierto? Estas coinciden. Esto nos permite establecer una nueva definición. Vamos a definir la mediatriz. Entonces diremos que la recta perpendicular en el punto medio de un segmento no nulo se llama mediatriz del segmento. Entonces, si queremos dibujar esta cosa, ya, bueno, no me va a quedar perpendicular, pero... Entonces supongamos O punto medio del segmento AB. Entonces la semirrecta, la recta perpendicular en el que pasa por el punto medio es la mediatriz. ¿Sí? En el fondo tal que... Eso, ¿cierto? O punto medio significa esto. La definición 2 nos habla de los segmentos notables en el triángulo, ¿cierto? Aquellos que dentro de la definición anterior tienen su nombre o su categorización propia. Entonces diremos que en todo triángulo llamaremos altura al segmento perpendicular trazado desde uno cualquiera de los vértices al lado opuesto o a su prolongación. Entonces el segmento perpendicular desde un vértice al lado opuesto o a su prolongación. Llamaremos mediana del triángulo al segmento comprendido entre cualquiera de los vértices y el punto medio del lado opuesto. Por otro lado, llamaremos bisectriz del triángulo a segmento comprendido entre cualquiera de los vértices y el lado opuesto y que divide el ángulo correspondiente a dicho vértice en ángulos congruentes. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujo chiquitito para que cabe aquí. Pero supongo que estas cosas son más claras, ¿cierto? Mientras la altura, si es perpendicular del segmento a cualquiera de los vértices, entonces supongamos esa cosa, y es perpendicular ahí y pasa por este vértice, es altura, ¿cierto? Ahí, ahí, ¿cierto? Ya la mediana, en cambio, el segmento comprendido entre cualquiera de los vértices y el punto medio del lado opuesto. Entonces, aquí primero uno fija el punto medio, supongamos M de punto medio. Entonces, el segmento que me une el vértice opuesto con este punto medio es la mediana. Oh, perdón ahí. Pero bueno, se entiende, supongo. Espero. Si no, me lo preguntan de no. Y la bisectriz,
Entonces tenemos el triángulo, el segmento que une un vértice y el lado opuesto y que me divide el ángulo en dos, ¿cierto? Muy congruente. Entonces, aquel que me cumple la particularidad de que me lo divide en dos segmentos congruentes, ¿cierto? Esa sería la bisectriz. Bueno, entonces sabemos que hay, como ya vimos, diferentes tipos de triángulos, ¿cierto? Que categorizamos según la congruencia ya sea de sus lados y que vimos que estaba relacionado directamente con la congruencia de sus ángulos. Vemos que la altura, la mediana y la bisectriz, en algunos de ellos coinciden los tres, ¿cierto? Bueno, que digamos el caso bonito en lo que sucede todo eso. Bueno, entonces como un ejemplo, un triángulo más o menos feo, pero que se pueda observar todo lo anterior, consideremos el triángulo ABC. Entonces tenemos el triángulo ABC, notamos que BH es altura, ¿sí? Entonces notamos que BH es altura, pues se traza la perpendicularidad del lado opuesto al vértice. Tenemos la mediana, entonces que va desde A hasta el punto medio del lado opuesto, y la bisectriz, que sería este segmento que me divide el ángulo de su vértice A en dos ángulos congruentes. Entonces aquí podemos notar que tanto la mediana como la bisectriz son segmentos que están en el interior del ángulo, del triángulo, perdón. Sin embargo, la altura no siempre está en el interior. Entonces en este caso el ejemplo es el triángulo AMC. AMC, tenemos que la altura, por ejemplo, de este triángulo claramente no está en el interior del triángulo. Así enunciamos el teorema 29, que nos presenta las propiedades del triángulo isósceles según sus características. Diremos que en un triángulo isósceles, la mediana correspondiente a la base es altura, bisectriz y está contenida en la mediatriz de la base. Entonces, este teorema lo vamos a probar. Vamos a separar el dibujo así por cosas prácticas. Ya, entonces, consideremos el triángulo ABC isósceles, ABC del dibujo, con AB congruente con AC, y el segmento AM la mediana correspondiente a la base, que en este caso llamaremos BC. Tal que, entonces como es mediana, es el segmento que me une el vértice opuesto con el punto medio del segmento, ¿cierto? Entonces en este caso tenemos que BM es congruente con MC. Y vamos a añadir con M entre B y C, ¿cierto? Porque pertenecen a la misma recta. Bueno, entonces en el dibujo nos queda muy claro, ¿cierto? Tenemos el lado a lado, lado a lado, y si consideramos la mediana como un lado común, tenemos que ambas mitades son congruentes por el teorema del lado, 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 ¿cierto? Entonces vamos a decir que por L, 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 antes de eso, perdón, vamos a decir que dados, vamos a primero identificar la hipótesis, ¿cierto? Entonces, en realidad, aunque ya lo dijimos, está más claro, ¿cierto? Y entonces no lo vamos a repetir porque tenemos que AB, AC, BM, MC. Entonces vamos a decir, considerando AM, lado común, ahí sí.
por LLL. Y tenemos que el triángulo ABM es congruente con el triángulo ACM. Entonces sabemos que por lados y ángulos correspondientes en triángulos congruentes, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a asumir entonces, tenemos que el ángulo BAM es congruente con el ángulo MAC, Profe, ¿sí? ¿qué es lo que dice ahí considerando el AM? ¿Al Lado lado que... común, Ah, al lado común. lado común. Bueno, no sé si sirve la corrección de común que hice, pero Ya, profe, no así. importa, pero se entendió. Sí, no tienen que preguntar cada vez que queda una aclaración, porque entre el esfuerzo que hago para escribir y esas actualizaciones de cada 5 segundos que tiene el Open Board, que, como que trata de enderezar a veces un poco las letras y no ayuda mucho en... Bueno, entonces tenemos estos ángulos congruentes por esa cosa. AM es bisecti, ¿cierto? Y entonces, lo primero que hicimos fue ver que por lado, 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 estos dos triángulos son congruentes y como sabemos todos los ángulos homólogos son congruentes. Eso quiere decir que el ángulo de acá arribita y el ángulo de acá arribita, esos dos son congruentes. Lo que quiere decir por definición que AM es bisectriz. Entonces me divide el ángulo en el vértice A en dos ángulos congruentes. Entonces tenemos la primera parte. Además de la misma la misma congruencia de los dos triángulos, tenemos que el ángulo BMA es congruente con el ángulo CMA. Y dado que estos ángulos forman par lineal, entonces sabemos que son rectos, ¿cierto? Entonces, si son rectos, quiere decir que los segmentos que la intersección de los segmentos que la determinan son perpendiculares, ¿cierto? Es decir, AM perpendicular con BC. Entonces, así, nuevamente por definición, tenemos que AM es altura del triángulo, ¿cierto? ABC. Y lo que nos falta ver entonces es que AM está contenida en la mediatriz. Entonces, para que eso pasara, necesitábamos que no uniese el vértice con el punto medio opuesto, ¿cierto? Y eso ya sabemos que ocurre. Porque M ya era el punto medio. Entonces, como M es punto medio de BC, entonces AM está sobre la mediatriz de BC. Y así hemos visto entonces que en el triángulo isósceles
Entonces la mediana corresponde a la altura, a la bisectriz, y además está contenida en la mediatriz de la base. Entonces en el triángulo isósceles pasan todas las cosas. Observación, también es cierto que en un triángulo isósceles la bisectriz correspondiente a la base es altura mediana y está contenida en la mediatriz, y también que en un triángulo isósceles la altura correspondiente a la base es bisectriz mediana y está contenida en la mediatriz. Entonces, en el fondo, nosotros comenzamos ahora con la mediatriz, ¿sí? O con la mediana, y vemos que todo coincide. Entonces, para lo mismo, si usted comienza con solo la bisectriz, también debería coincidir con las mismas cosas, es decir, con la altura, la mediana y la mediatriz. Ahora, si uno comienza con la altura, también debe coincidir con la bisectriz, la mediana y la mediatriz, ¿ya? En ese orden. Entonces ahí se dejan los ejercicios como ejercicio comprobar las observaciones siguiendo literalmente la demostración del teorema 29, ¿cierto? Y solo cambiando la hipótesis que deberían cambiar y ver cómo se debería probar el resto. Entonces, como teorema 30, vamos a reunir fuerzas de todo lo anterior y diremos que el recíproco del teorema anterior nos dice que, 1, si en un triángulo coinciden la mediana y la altura, entonces el triángulo es isósceles. Diremos que si en un triángulo coinciden la bisectriz y la altura, entonces el triángulo es isósceles. Que si en un triángulo la mediana está contenida en la mediatriz, entonces el triángulo es isósceles. Y diremos que si en un triángulo coincide la mediana y la bisectriz, entonces el triángulo es isósceles. Entonces, este también, como bueno, es recíproco del anterior, demostrar, digamos, al revés el caso anteriormente visto. Entonces, nuevamente se deja como ejercicio propuesto. Ahora, podemos discutir también cómo resolver gran parte de ellos. Entonces, bueno, las hipótesis, ¿cierto? Son que coincide la mediana a la altura, ¿cierto? La bisectriz y la altura, las cosas respectivamente. Y para llegar que el triángulo es isósceles, tenemos que probar entonces que tiene dos lados congruentes, ¿cierto? O bien dos ángulos de la base congruentes y por teorema sabemos que eso es isósceles. Y así, ¿cierto? Entonces, en el fondo, si sabemos que tenemos la mediana y la altura, podemos ver, como ya vimos, que coinciden con la bisectriz, por ejemplo, y teniendo la bisectriz ahí tenemos congruencia de ángulos. Y ahí se pueden ir probando todo este tipo de, esta serie de cosas. Ya, entonces, con esto terminamos lo de la semana 4 y como dijimos la semana 4 y 5, ¿cierto? Con el día 5 de clase. De ahora en adelante, entonces, queremos discutir acerca de lo que va a ser el trabajo. ¿Ya? Bien, entonces, el trabajo grupal, como les decía, ya estaba decidido de que fuese grupal de dos personas, ¿cierto? Para asegurarnos de que trabajen y que dos mentes piensan mejor que una. Sin embargo, lo que sí ha sido modificado ha sido todo, digamos, me replanteé todo lo que había pensado antes, debido a los desarrollos. Esto tiene altos y bajos, ¿cierto? Para ustedes y para mí. Vamos a decir las buenas noticias primero. La buena noticia es que va a contar de solo un ejercicio. Y la mala noticia es que van a tener que exponerlo. Ahora digo mala noticia porque generalmente nunca están felices de exponerlo. Ahora, como dada la situación particular de las clases online, sabemos que no es tan fácil exponer dependiendo de cómo, digamos, su red, ¿cierto? Las condiciones en las cuales usted participa en clases, si todos tienen alguna de estas tabletas para poder escribir de forma digital, al menos por lo que a mí me han señalado los profesores de resolución de problemas y todo eso, es que al menos los de primera o de segundo semestre, de primer año, segundo semestre, que se encuentran en el ramo con el profesor Álvaro, si no me equivoco, tienen ¿ya? Tabletas para poder exponerlo. Ahora, la pregunta, y por eso mi idea era que después es malo que estuviesen presentes, pero entonces necesito
la participación de cada uno de ustedes para esto, es que para esta exposición, ¿cómo ustedes creen que lo podrían desarrollar de la mejor manera? Y cuando me refiero a la mejor manera es que sea más o menos fluido, es decir, que no pase una hora para que exponga un grupo nomás. Entonces, la pregunta abierta es, ¿lo exponen de la misma forma, digamos, como un ejemplo, un teorema, una demostración, como la efectúo yo en clases? O bien, como dice Ignacio, grabarse. Si ustedes creen que pueden pautearse como todo el desarrollo, ¿cierto? Escribirlo y, digamos, ensayarlo y poder grabarse para que les salga de la mejor manera, lo más resumido, lo más bonito, que se escuche bien, que ustedes estén bastante conformes de cómo sea, también está la posibilidad. La condición es que tiene que estar bien demostrado. El problema de eso es que si tiene errores, bueno, uno sabe que uno puede continuar cuando hay errores muy graves. Entonces, sí está la oportunidad de que aunque esté mal, digamos, el camino, el desarrollo, o se hayan equivocado rotundamente en alguna parte de su ejercicio, está la posibilidad de que puedan corregirlo, pero sí tiene que ser en el momento de su exposición. Quiero decir, supongamos, vamos a dar ejemplo con los que están aquí presentes, Manuel. Supongamos Manuel tiene tableta y puede presentar su ejercicio. Entonces, él, en vez de grabar, prefiere hacerlo en el momento. Por ejemplo, él va a tener quizás su hojita, se va a apoyar de su hojita y lo va a ir exponiendo y nos va a ir explicando cada cosa. Si surgen algunas dudas, alguna confusión, ¿cierto? Vamos a preguntar. Si tienen claro él o bien su compañero, aclara la duda y todo perfecto, así sale bien. Supongamos en el caso de que no le salió tan bien, de que iba súper bien en algún momento y ocupó mal, supongamos, se confundió de axioma y no era lo que necesitaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ahí está la oportunidad nuevamente de que puedan, digamos, borrar lo que avanzaron y decir, ya, vamos a recapitular y ver cómo abordar el ejercicio para poder probarlo. ¿Ya? Eso sí se va a poder hacer. ¿Ya? Entonces, en el caso, digamos, de que esté equivocado, no es que inmediatamente está malo. Ya está la oportunidad, digamos, de reenmendar su error y ahí es cuando es bastante importante y relevante la participación de él y de su compañero. ¿Ya? Entonces, si un compañero se acuerda más de algún axioma que del otro, etcétera, lo puede salvar ahí y ese le da un trabajo en grupal. Ahora, para aquellos que se sienten muy conformes y están acostumbrados a manejar y preparar correctamente el ejercicio, supongamos van a tener igual un tiempo prudente si es que consideran su semana de pausa, ¿cierto? La idea es que no lo hagan, pero ya, bueno, sabemos cómo son las cosas. Lo más probable es que igual van a dedicar algunos días de esa semana para quizás grabarse, reescribirlo. Entonces, el que, digamos, se puso ante todas las situaciones y quiere grabarlo para así hacerlo bien, perfecto, ¿ya? Siempre y cuando esté presente en el momento de la clase. Y ahora, ¿cuándo se entregará el trabajo? Justamente, como vamos a ver exposiciones, y sabemos que las exposiciones, siempre el grupo uno, por así decirlo, tiene menos suerte con respecto al grupo 8, ¿cierto? Porque tiene más tiempo. Entonces, cada uno va a hacer entrega, digamos, escrita o en foto de su ejercicio el día que lo expone, ¿ya? Para así asegurarse que, supongamos, si usted hizo su ejercicio, lo escribió súper bonito y todo, pero digamos, no estaba correcto, entonces en la exposición tuvo que cambiar algunas cosas, ahí después igual tiene el tiempo para poder entregarlo como corresponde en el momento adecuado, ¿cierto? Porque va a hacer dentro de la pauta, digamos, uno su ejercicio trabajado y el otro como lo expuso. Y hay algo más que se me está yendo. Ah, eso, lo de los orden de los grupos. Entonces, para compensar eh, lo desfavorable que será ser el grupo uno. Entonces, nuevamente, de la misma manera, digamos, los ejercicios están pensados de que el 1, digamos, requiere un poco menos de tiempo que preparar el ejercicio 5 y a la vez tiene un poco menos de tiempo que preparar el ejercicio 8 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a hacer la construcción de los grupos y cómo se va a determinar quién va a ser el grupo uno y el grupo 8? Para la última parte, vamos a dejarlo al azar. Entonces, dejarlo al azar quiere decir ustedes van a formar sus grupos. Ya vamos a dejar esa libertad de que formen sus grupos. En el caso de que alguno de ustedes no puede formar grupos, vamos a verificar mediante el Classroom. Ya ahí en el Classroom voy a abrir una cosita para que puedan, digamos, como inscribirse por grupos, ya, y para que también se cree, digamos, ahí la discusión o el debate de aquellos que tienen y quienes no tienen grupos, etcétera. Y, ¿qué era lo otro que estaba diciendo antes?
Para determinar cuál es el grupo 1 y el grupo 8, eso va a ser al azar una vez que los grupos ya estén determinados. Ya, para así, digamos, dejarlo a la suerte, Mm. quién expone primero, quién expone último, y cómo eso se beneficia respecto a los ejercicios. Entonces, todos tendrán acceso a todos los ejercicios, solo usted va a tener que exponer y entregar el ejercicio que le corresponde a su grupo. ¿Ya? Eso. Profe, entonces va a poder ser individual lo de los grupos. Y lo otro, la otra duda que ¿Sí? tengo, ¿tiene más consideración cuando es el grupo uno? Si por ejemplo uno se ofrece voluntariamente a hacer el Ujú. grupo uno, pero Eh, individual, ¿tiene más consideración? Tomado en cuenta en eso, primero lo de que sea individual, la verdad, yo no me quiero decidir que sí, porque casi estoy seguro de que los 17 estudiantes, como que 12 o 15 van a hacerlo individual. Y la idea de esto es que tengo más o menos problemas para tener grupos, ¿ya? Porque si no tendría que empezar a crear nuevamente más problemas y eso complicaría, supongo que a todos. Eh, y lo otro, para el voluntario, digámoslo, si hay algún grupo que es voluntario uno, ¿en qué lo compensa? Primero lo compensa en que la dificultad del ejercicio está pensado para que esté hecho en menos tiempo que el de sus compañeros que sean en el grupo 8. Ah, ya. Ya me parece que Si eso es fuese suficiente. voluntario e individual, yo me ofrezco a hacer la primera, Ya, pero individual. ya, vamos a considerarlo, Alicia. Ajá. Después de que forme grupo, quizás quiere seguir siendo la primera y... Es que no quiero perjudicar a nadie igual, porque Ah, yo me no, conozco. me imagino, sí, sí. Pero Entonces, sí, sí, me imagino que es verdad. Quizás no van a querer ser con usted solo para no exponer primero. Algo así. entonces, eso, profe, yo me quería ofrecer voluntaria a hacer el primero y lo otro individual. Oye, mamá. Ya, voy a considerar, digamos, algunos casos porque, o sea, sé cómo trabajan los matemáticos. Y sé que la Sí, mayoría va somos a muy querer ser, sí, cuadrados. la mayoría va a querer ser individual por múltiples razones. Pero digamos que fuerzas mayores nos llevan a tener que vincular a hacer trabajos colaborativos de alguna forma. Algunos de ustedes lo saben, que a pesar como ser profesores de una asignatura solitos, igual requerimos la multidisciplinariedad, hablar con nuestros colegas de otra área para complementarnos y cosas por el estilo. O sea, no hay cómo escapar, digamos, de esta forma. ¿Ya? Así que eso. De todas maneras, Profe, lo otro, sí, va a haber una semana de algo así, o escuché mal, la sí, semana que le dan de descanso, la semana que viene de pausa es la que viene, de hecho, es la del 19 al 23. del 19 al 23. Así es. Entonces, si no me equivoco, el 25 por ahí, 25, 26 que volvemos a vernos. Bueno, después de este fin de semana, 26. Entonces, por ejemplo, desde el lunes 26 podemos iniciar las presentaciones. Profe, igual las presentaciones pueden ser en vivo Sí, por o supuesto, tiene que ser grabado, como usted ¿sí? lo prefiera. El Ah, jueves, cuando sea liberada la guía de ejercicio, vienen todas las instrucciones y van a venir todos los comentarios de lo que de las dudas que ya, han perfecto. surgido y todo. Pero de todas maneras, eh, quiero dejarlo a la libertad de cada uno. Y cuando hablo de la libertad de cada uno, es cómo cada uno de ustedes se siente más confiado de hacerlo lo mejor posible. Porque digamos que esa es nuestra idea. La idea es que uno pueda trabajarlo de la manera que uno se sienta más seguro. Entonces, quizás, por ejemplo, yo tomo mucho tiempo preparando mi ejercicio, entonces quiero hacerlo con perfecto, con detalle y sin ninguna pausa, etcétera. Entonces, generalmente uno puede practicar un poquito y lo va a grabar para que salga mejor. Ahora, si no estoy conforme y tengo seguridad, digamos, de que soy mejor respondiendo dudas en el momento que me las pregunten, quizás lo hago en vivo y así me salva, digamos, la vida. Porque a veces, ¿cierto? Uno confía, digamos, no sé, en esa suerte interior que tiene de la iluminación que le llega en el momento de la prueba. Pero no sé si a todos les ha pasado alguna vez que los últimos 10 minutos de la prueba, como que, eso era, y los últimos 10 minutos de la prueba responde todo lo que no respondió en toda la hora anterior. Entonces, también eso sucede, ¿cierto? Cuando uno está exponiendo en vivo, que ahí le llega como toda la idea y toda la claridad en la mente que no tuvo los días anteriores. Entonces,
En base a eso vamos a dejarlo, digamos, a la libertad de cómo ustedes se sientan más cómodos y si alguno quiere ver el video y quizás no le resulta algo del video y tiene que corregirlo, ahí va a tener que defenderse igual mediante micrófono, digamos, y todo eso. ¿Ya? Entonces, está ambas posibilidades bajo la mesa, o sobre la mesa en este caso. Eh, ya, entonces, Josefa pregunta si cuándo se entregarán. Entonces, en un principio le dice que se entregaban a partir de que exponen, pero ese era lo que yo decía. Bueno, entonces, supongamos la Alicia va a exponer el lunes 26. Entonces, la Alicia me va a entregar el lunes 26. Supongamos, yo estimo que unos 3 grupos deberían tratar de exponer por día. Yo eso estimo, ¿ya? Si tenemos más o menos una hora, supongo unos 20 minutos cada grupo, y más de eso no debería ser porque es solo un ejercicio. Entonces supongo la Josefa va a ser el grupo 4, entonces a ella le va a tocar el martes. Entonces el martes 27 ella expone y el martes 27 ella me entrega su solución o su desarrollo. ¿Ya? Y digo, ¿por qué esto? Porque quizá usted me escribió súper bonito todo eso, me lo entrega el lunes, pero el martes cuando usted expone se da cuenta que tenía un error, entonces la exposición lo corrige, ¿ya? Entonces al término, cuando usted me envía el trabajo, lo envía como lo expuso. ¿Ya? Entonces está dada, digamos, esa posibilidad de reescribirlo. Entonces, la tarea que les dejo a ustedes es buscar su pareja con quien va a trabajar. ¿Ya? Entonces, en el claro vamos a dejar abierta ahí una cosa para que puedan discutir, algunos que ya hayan decidido ver cuáles son, y entonces el día jueves se conectarán como estudiantes responsables a la hora que les corresponde. Haremos el sorteo aleatorio de qué ejercicio le toca a cada grupo, ¿ya? Y ahí podemos destinar quizás también dividir en grupo en algún momento si alguno de ustedes quiere preguntar cosas por cosas, digamos, particulares o bien cosas más globales. Yo supongo que el mismo día del jueves van a preguntar más de instrucciones, de cómo se van a pasar las cosas, más que del ejercicio propiamente tal. ¿Ya? Y eso sería. Como que en realidad lo que más me importa ahora es los grupos. O sea, sobre todo también considerando de que hay algunos estudiantes que el martes, sé que el martes hay muchos que les cuesta asistir a la misma hora de clase. Entonces, por ejemplo, ahí también hay que pensarlo, de que si alguien va a quedar para exponer ese día, ya, hacer ahí un cambio de horarios para que no surjan problemas así y que no atrase, digamos, más de lo que se pretende que sea. Entonces, la idea es que más de la semana, esa semana del 26, digamos, la última semana de octubre la vamos a ocupar en esto y con eso deberíamos quedar bien. Entonces, nuevamente vamos a tener que recalendarizar la evaluación número uno, ya porque la prueba número uno estaba para el 29 de octubre. Entonces sería justo terminando las exposiciones. Claramente vamos a estar en exposiciones, entonces no lo vamos a dejar para ese día, ¿cierto? 29, entonces quedaría nuevamente para la otra semana, la de noviembre, semana 1 de noviembre. Aunque de todas maneras sí la podríamos dejar igual para el 29, porque el 29 deberían terminar de exponer y la prueba uno todavía no entra congruencia, po. Entonces yo creo que la prueba uno es más sencilla que la tarea de exponer, la verdad. Así que yo creo que para no problemarnos tanto con la calendarización, porque igual después ya empujar una semana más hace que todas las otras pruebas también se empujen una semana más y supongo que la mayoría queremos llegar a enero más o menos con una idea general de cómo nos habremos terminado, ¿no? En la prueba uno no entra congruencia. En la prueba uno se van a evaluar los primeros dos grupos, axiomas de incidencia y de orden. Para la prueba 2 vamos a ver, vamos a trabajar harto con congruencia hasta que terminemos congruencia y paralelismo, la prueba 2. Pero digamos ahora, el trabajo grupal empezamos inmediatamente con congruencia una porque es lo que estamos viendo y lo otro es porque es, bueno, eh, la piedra filosofal de la geometría casi, ¿cierto? Los axiomas de congruencia. Ignacio, el certamen uno es el 29, al menos según el calendario sí, el 29 de octubre, que es jueves también.
Vale, de nada. Y bueno, eso chicos, no sé si se nos queda algo, de todas maneras, hasta antes del jueves, ¿ya? Entonces ahí vamos a liberar los ejercicios, vamos a ver el sorteo de los grupos y vamos a estar ahí hablando por el Classroom generalmente, ¿ya? Estos días para ver lo de los grupos. Idealmente deberían quedar todos con su dúo bien formado. De no ser así, vamos a definir una clase de equivalencia. Profe, entonces déjeme tratar de concentrarme. Esta semana que viene entonces la pausa. No Correcto, nos vemos la próxima semana. correcto, La subsiguiente, el 26, ahí vienen las exposiciones. Y correcto, después vendría el examen. ¿Sí? correcto. Ah, ya. Ah, pero ahora ya me... Qué bueno que lo dijo Alicia, porque ahora me llega otro recuerdo El, a la mente. el chispazo le llegó. Exactamente, me ocurrió lo que esperamos que le ocurra en la exposición. Eh, sí, porque justamente el 29, la semana después de la pausa, y se supone que se sugería de que no se evaluaran cosas la semana posterior a la pausa. Entonces estamos teniendo una posición y y un certamen para la misma fecha. ¿Sería mucho? O sea, para mí no, porque ustedes son los que lo rinden. Entonces me queda preguntarle a ustedes, porque a nosotros nos sugieren que no sea así. Entonces, como nos sugieren, ¿cierto? Podemos tomar la sugerencia, podemos no tomar la sugerencia, pero todo es con el fin de que para ustedes sea como corresponde. Porque no sé, en otras asignaturas, por ejemplo, si tienen esa semana también bombardeada de cosas, no. Eso yo lo desconozco. Yo no tengo nada más. Ya. Entonces, los otros chicos, no sé si tienen La una idea más o Josefa, el menos de... Manuel, el Ignacio. ¿Cómo se llama? Por mi parte, digo, esta semana es como la que estamos, digo, más topado con cosas. Ya, Digo, en sí, toda esta semana tenemos como prueba y trabajo, pero después creo que después del término de como el receso, después creo que no tenemos nada, así. ya, ya. Gracias, Manuel. Que Ustedes justamente esa era la idea, si no me equivoco, po, de que fuese así. Digamos, de ahora colocar todo y así quedan más o menos libres esa semana de pausa, de verdad de pausa, de reponerse después de las pruebas y de los trabajos. Esa era la idea. Entonces, por eso también yo les pregunto a ustedes la verdad, porque el 29 es al término de la semana de vuelta, pero sigue siendo la semana de vuelta. Entonces, yo estoy de acuerdo de empujarlo igual. Evaluación de cálculo, dice. Ah, tiene razón, po. De hecho, estamos súper perdidos con la evaluación de cálculo. Lo que sé de cálculo es ¿También que, hace cálculo? sí, lo que sé de Ah, cálculo es que hay quiz el jueves, el viernes. El sí, el viernes, viernes. el viernes hay quiz. Y así. Y después viene la prueba uno y que tiene que ser empujada porque la prueba uno está fijada para la semana de pausa activa. Entonces no puede ser esa semana, se va a tener que correr de nuevo. Ah, ya, sí, tiene verdad que hay. Sí, tiene razón, Josefa. Exactamente, eso es lo que pasa. Hay que empujarla y vamos a tener que ver en qué fecha empujarla. De hecho, qué bueno que lo pregunte, creo que voy a tener que hablar con los profes rápidamente eso. Bueno, entonces voy a hablar con los profes de cálculo, vamos a ver qué pasa con cálculo, porque claramente si el 29 van a haber dos fechas, no puede suceder eso. Ya, vamos a hablar con O'Brien y con Michael para ver qué ocurre. Sí, porque justamente no lo habíamos considerado por las fechas que no habían sido dadas nomás, era por ese tema. Pero bueno, entonces por ahora vamos a dejar que sí, por ahora vamos a considerar que el certamen 1 del 29. Ya voy a conversar la situación con la otra asignatura y ver qué ocurre y cómo se determina en cuanto a la facultad. Ya en caso contrario les aviso junto con la modificación del programa nuevamente con las fechas actualizadas. Pero eso tiene que ser sí o sí al final al término de esta semana, para que así se van todos tranquilos a su pausa. Ya, ese digamos era mi compromiso. Vale. Bueno chicos, entonces nos vemos el jueves y su tarea es formar su grupo.
Eso. Eso nomás. Ya, pues, Ya, dele. profe. Gracias, No. profe. Chao. Chao, chao, que estén bien, Gracias, cuídense. profe, que esté bien. Igual, chao, Chao. chao.